y para todos en esta mañana. Yo creo que todavía mañana en todas las partes donde estamos conectados. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Buenos días, Eimer, de Colombia también. Bueno, hay quienes están saludando por el chat también. Muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del Evangelio de Juan porque nos había quedado ahí como en el tintero. Entonces vamos a mirar esa segunda parte para luego entrar a las cartas, que es importante conocer eh, el Evangelio de Juan primero, y ya vamos a mirar por qué, antes de las cartas. Mm, bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces, solamente como para retomar una cosita pequeña, recordemos entonces que el Evangelio de Juan tiene un prólogo, Juan, un capítulo 1, los versículos 1 al 18, y tiene un epílogo, que es el capítulo 21. Y el resto del Evangelio, que está incluido dentro del 1 al 18 y el capítulo 21, está dividido en dos grandes partes. La primera parte va del 1:19 hasta el capítulo 12, que es lo que se conoce como el libro de los signos. Y hablamos mucho de ello hace 8 días, porque los signos muestran que Dios está en medio nuestro, ¿no? Su Hijo se ha encarnado en el 1:14 ya nos había dicho que ese logos preexistente ahora es el logos que se hizo carne, que habita entre nosotros, que es el templo donde habita la Shekinah, la presencia de Dios, ¿no? Y que ahora puso su tienda en medio nuestro. Entonces, toda la primera parte del Evangelio de Juan, pues se va a dedicar a mostrar a través de esos signos y con unos discursos que acompañan a los signos, eh, quién es Jesús, ¿no? Es quien viene a revelar al Padre realmente, quien ha visto a Dios cara a cara, que conoce las palabras de Dios, de su Padre, que él va a decir también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y entonces todos estos signos revelan su gloria, que su gloria decíamos que entendemos porque vieron su gloria y creyeron. Decíamos que el ver la gloria es descubrir en Jesús no solamente que Él es el Hijo de Dios, sino que Dios está en medio y que el actuar de Dios está obrando directamente a través de Jesucristo, el actuar salvífico de Dios, ¿no? Entonces, por eso en el Evangelio de Juan tenemos un binomio bien interesante y es ver y creer. Decíamos que en el Evangelio de Juan hay muchos verbos que están muy relacionados. Está el ver, en el Evangelio de Juan hay diferentes maneras de ver en griego y cada una de ellas nos va mostrando la profundidad del ver, de quien se encuentra con Jesús y lo ve con una visión profunda, que es el verbo jorao en griego. Empieza, digamos que ese camino de fe, pongámoslo en esos términos, ¿cierto? Que decíamos que en el Evangelio de Juan el sustantivo fe no aparece, aparece es el verbo, que es el creer. Entonces, todo aquel que entra en contacto con Jesús empieza obviamente viendo con un ver físico, si se quiere, con un ver sensorial, ¿no? Que en griego es blepo. Y decíamos que todos comenzamos por ahí, actualicemos también el relato, tiene mucho que decirnos hoy, obviamente, porque es la palabra de Dios y habla todos los tiempos, pero también obviamente a sus primeros destinatarios. Pero hoy también el Evangelio nos plantea desde esa perspectiva, todos comenzamos con un ver sensorial. Nos acercamos al Señor quizás por un testimonio, acercamos al Señor quizás porque el Señor en su bondad se ha manifestado en nuestra vida de alguna manera, ¿cierto? Empezamos con una primera etapa del ver, pero en la medida en que vamos entrando en contacto con Jesús, que eso lo vimos también hace 8 días en los primeros discípulos, decíamos, eran discípulos de Juan Bautista, no estaban pescando como en los evangelios sinópticos, sino que ellos ya están buscando algo, ya están en búsqueda de algo. Entonces ya están en búsqueda de la plenitud, si se quiere, ¿no? De la vida que había sido prometida desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Entonces ya ellos están en camino y en búsqueda de algo, y cuando Juan Bautista, que aquí no se llama Bautista, pero que sabemos que es él, ¿cierto? Pero Juan direcciona la visión de los discípulos hacia el que viene, al que viene. Recordemos que en el Evangelio de Juan, el testimonio de Juan es muy, muy, muy importante. Y de hecho está 3 veces. Uno, que es el testimonio del logos preexistente en el prólogo. Después viene el testimonio
frente a aquellos que van de las autoridades religiosas a preguntarle a Juan, ¿usted es el que estábamos esperando? ¿Por qué bautiza entonces? ¿Usted es el profeta mesiánico? ¿Quién es usted? Y él todo el tiempo va a decir, no soy, no soy, no soy, en contraposición a Jesús, que en sus discursos de revelación siempre va a decir, yo soy, yo soy, yo soy, inclusive en el relato de la pasión, muerte y resurrección. Ahí, yo soy, cuando van a aprender, ¿no? El nombre que solamente se le asigna al Señor en el Antiguo Testamento, ese nombre impronunciable, ese nombre el que está contenida la acción salvífica de un Dios que se hace presente para liberar. Y entonces, eso es lo que pasa en el Evangelio de Juan. Entonces, ya la tercera vez que Juan el Bautista ve que él viene, que en el relato no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va, porque él ya ha dicho es el Cordero de Dios, pero aquí ya el que viene, decíamos, ese es otro verbo, el venir. El venir siempre tiene relación con venir hacia la salvación en el Evangelio de Juan, ¿no? Todo aquel que viene, todo aquel que es atraído por el Padre y viene, entonces está en contexto de salvación. Entonces, cuando él viene, Juan Bautista lo ve venir y dice, aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces ya no repite el Cordero de Dios porque ya lo había dicho y aquí ya está en otro contexto. Y el contexto es por su testimonio y porque él ha tenido una visión profunda. De hecho, se utiliza el verbo emblepsas, que es para ver también, pero que es una visión mucho más profunda. Y Juan ya lo ha percibido, Juan ya lo ha entendido. Entonces quiere que sus discípulos también, que están en esa búsqueda y que han estado con él, direccionar esa misma visión en profundidad hacia el que ha venido a traer la salvación. Y ahí el verbo venir entonces se refiere a eso, ¿no? Entonces, esos discípulos vimos que son los que dan testimonio, entran en contacto con Jesús. Hay una primera visión, pero en ese contacto con Jesús, en ese morar con Jesús, en ese entrar en comunión con Jesús, van descubriendo en el Evangelio de Juan, los discípulos sí van descubriendo poco a poco quién es. Por eso esa, esa confesión de Pedro tan bella en el capítulo 6, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos, hemos sabido y hemos conocido en un perfecto, en un tiempo perfecto. O sea, en un primer momento en el que tuvimos contacto contigo, hemos y venido descubriendo el verbo conocer, el verbo saber en Juan también tiene esa connotación de entrar y comprender esa revelación. Entonces, miren, tenemos los verbos de visión, tenemos el venir, tenemos el morar, tenemos el saber, el conocer. Todos esos verbos, aunque cada uno tiene una connotación distinta, forman en el Evangelio de Juan un mismo campo semántico, es decir, un mismo campo de sentido y de significado, que es entrar en contacto con Jesús y profundizar en el ver, el llegar a comprender quién es Jesús, llega a liberar la vida, a experimentar, como dice el Evangelio de Juan, la vida eterna desde el aquí, desde la ahora. La vida eterna tendrá su plenitud, obviamente, cuando el Señor regrese. Pero ya Jesús ha hablado con Nicodemo y le ha dicho que es necesario nacer de arriba. O sea que todo aquel que entra en contacto con Jesús en el Evangelio de Juan logra nacer de arriba, nacer de lo alto, hacer, Jesús, pues, y por la operación del Espíritu Santo, porque aquí está muy presente el Espíritu, ¿no? Es por el Espíritu que se nace de arriba, pero obviamente con su pasión, muerte y resurrección, la de Jesús. Entonces, todo aquel que entra ya recibe la vida eterna, recibe la vida, ya la empieza a vivir, ya empieza a vivir aquí en el ahora porque ha tenido ese encuentro. Entonces, ese encuentro es lograr esa profundización en la fe, en la vista, más bien, ¿no? Esa profundidad del ver. Y entonces va dándose las etapas en ese proceso de intimidad con Jesús. En ese proceso de comunión con Jesús se va profundizando el ver hasta que se logra ver con Jorao, que es el verbo más alto de ver en el Evangelio de Juan, de entrar, de entrar a tener comunión con el Hijo. Y al tener comunión con el Hijo, hay algo que el Evangelio de Juan muestra y es que en ese nacer de lo alto, pues el Hijo, hay una inhabitación del Hijo en la vida del creyente. Decíamos hace 8 días, no porque haya fusión, porque no hay fusión. Obviamente el resucitado sigue siendo resucitado, ¿cierto? Y el creyente sigue siendo el creyente, pero hay una inhabitación de Cristo en la vida del creyente, ¿no? Entonces, al haber una inhabitación, realmente Dios inhabita al Hijo.
el Hijo inhabita al creyente, el Espíritu Santo también inhabita al creyente. Entonces, cuando se dan esas inhabitaciones, digamos, es posible entonces que el creyente pueda tener comunión con Dios, porque Jesucristo lo hace posible. Pero no solamente comunión con Dios, sino comunión entre los hermanos. Podemos tener una verdadera comunión. Ahora sí, no son palabras hechas, no son palabras simplemente deseamos hermanos, somos hermanos, tengamos comunión entre unos y otros. Es mucho más que eso, porque hay una inhabitación de Cristo en la vida de los creyentes. Por lo tanto, hay una verdadera comunión con el Padre, una verdadera comunión entre nosotros mismos, entre los creyentes, y se puede vivir el amor, que es lo que vamos a encontrar de manera muy explícita del capítulo 13 al capítulo 21. Aunque ya en el capítulo 13 nos ha dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ya aparece el amor allí, porque Dios es el que ha tenido la iniciativa y se ha mostrado el amor de Dios al donar a su Hijo. ¿No? Entonces, pero vamos a ver de manera interesante que en el capítulo 13 hasta el capítulo 21, esa palabra amor se repite muchísimas veces y va a estar de manera muy presente. Entonces, es importante. Entonces, así las cosas en esa primera parte del Evangelio de Juan. Entonces, vemos todos los signos que Jesús ha hecho y acompañados con un discurso de revelación. ¿Quién nos ha dicho? Yo soy el agua, yo soy el pan de vida, yo soy la luz. O sea, Él ha revelado, yo soy la vida también, porque ahí está también la vida, yo soy la resurrección y la vida. O sea, ¿qué ha mostrado? Ha mostrado que ha llegado el tiempo en que la salvación ha llegado y en persona, ¿no? Ha llegado y en persona. Dios se ha hecho hombre en su Hijo, se ha encarnado en su Hijo Jesucristo, ¿no? Y entonces es lo que nos va a decir la primera parte del Evangelio de Juan, que es preciosísimo. Los discursos de revelación son demasiado importantes en esa primera parte. Ahora, mirando la segunda parte, que hoy entramos allí en la segunda parte, hablamos del libro de la gloria. Ha llegado la hora que también estuvo muy presente en la primera parte del Evangelio de Juan y que decíamos que la hora de Jesús es el momento de la elevación en la cruz. La hora de Jesús es la cruz. Y en esa cruz es el lugar de su entronización, es el lugar de su entronización como rey, es el lugar de pasar de este mundo al Padre, es el lugar de dar su espíritu. Es diferente en el Evangelio de Juan. Entonces aquí ha llegado la hora. Y en el capítulo 13, versículo 1, justamente dice, antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese primer versículo del capítulo 13 es lo que nos ayuda a dividir literariamente el Evangelio de Juan en dos partes. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo la luz brota victoriosa de su choque con las tinieblas, que ya no lo había dicho en el 1.5, ¿no? Vamos a mirar la estructura de esta segunda parte. Entonces tenemos, ahí comienza con el capítulo 13 y hasta el capítulo 17 tenemos lo que se conocen los discursos del adiós. O también podríamos pensar en los discursos del hasta luego, porque el Señor les dice, yo me voy, pero yo voy a volver. Ustedes no van a estar solos, porque yo me voy a preparar morada para ustedes. Y entonces es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿cómo viene el consolador? O sea, Jesús resucitado siempre estará presente en medio de la comunidad, en medio de ellos. Entonces, estos discursos de la Dios son muy bellos y son muy interpeladores también. Eh, Luego tenemos en los capítulos 18 y 19 el relato de la pasión y resurrección. En el capítulo 20 vamos a tener las manifestaciones del Jesús resucitado a diferentes personajes, pero también obviamente a sus discípulos. Y por último tenemos el epílogo, que es el capítulo 21. Entonces, esa es la estructura de esta segunda parte. Entonces, entremos a los discursos de adiós, capítulos del 13 al 17, por lo menos de manera general. Vamos a dar las claves de lectura de esta segunda parte. Entonces, miren, en el capítulo 13, nosotros vemos y conocemos el relato que es el lavatorio de los pies.
Ese lavatorio de los pies, justamente en el primer versículo dice que habiendo sabido Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amaba hasta el extremo. ¿Qué significa el lavatorio de pies? ¿Por qué aquí nosotros en el Evangelio de Juan no tenemos la cena? Seguramente ya ha hablado de ello en el capítulo 6. Yo soy el pan de vida, el que come y bebe también, ¿no? Pero sobre todo en el capítulo 6, el que come mi carne. Yo soy el verdadero pan que he descendido del cielo. De alguna manera ya digamos, ha hecho alusión. Pero en esta última semana, que es una semana de Pascua, porque ya empieza la semana de Pascua, Jesús decide lavar los pies, que este es un relato propio del Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué significa el lavatorio de pies? ¿Por qué hay un lavatorio de pies acá? Él está sentado, dice, el versículo 2 dice, durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios. El versículo 4 dice, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. ¿Qué significa el lavatorio de pies? Los discípulos, digamos que en la voz de Pedro, porque Pedro es aquí el portavoz, ellos se niegan a que su maestro lave sus pies, por toda la connotación que tenía. Un rabí jamás lavaría los pies de sus discípulos, jamás. Era una tarea, además, y entre otras cosas, era una tarea de los esclavos. Cuando Jesús se levanta para lavar los pies, lo que está mostrando, y aquí hay un eco paulino muy interesante. Si recordamos Filipenses capítulo 2, no porque haya dependencia literaria, pero hay un eco apasionante. Filipenses 2 dice que siendo en forma de Dios, no se aprovechó de ello, sino que realmente tomó forma de hombre. Y no dice allá hombre, dice de esclavo. ¿Qué significa entonces? Si bien es cierto, el lavatorio de pies no es un sacramento, no es un sacramento tampoco ni para la tradición protestante, no es un sacramento, porque la tradición protestante tiene solamente dos sacramentos, el bautismo, por un lado, y la Santa Cena, por el otro, ¿no? Sin embargo, este lavatorio de pies podríamos pensar que es una acción sacramental, porque ¿qué está diciendo? Aquí Jesús, que es el revelador del Padre, ha sido enviado para cumplir el mandamiento que el Padre le ha dado de dar su vida por otros. Entonces, el lavatorio de pies, la importancia de entender bien este gesto, nos anima a que profundicemos en este relato. Primero, hay una singularidad, ¿cierto? Porque el lavatorio de pies aparece solo aquí, como estaba diciendo, ¿no? Y como decía, es tarea de esclavos, no de personas libres. Entonces, este tipo de gesto, a veces los discípulos lo hacían con su rabí, con sus maestros, en señal sobre todo de reverencia, ¿no? De respeto, de reconocimiento, si se quiere, pero nunca se hacía a la inversa. Pero aquí el evangelista o el autor describe el lavatorio de pies de una manera tan solemne. Es como el narrador nos invita a entrar en la escena, porque lo va describiendo de una manera, si podemos decirlo en términos narrativos, como en cámara lenta. Jesús se levanta de la mesa, miren cómo lo va describiendo, se quita el manto, toma una toalla, echa agua en un recipiente y se pone a lavar los pies de los discípulos. El lavatorio entonces, en esta semana de Pascua y en lo que Jesús iba a hacer, ha llegado el momento o ha llegado la hora en la que Él va a mostrar el amor hasta el extremo. Entonces el lavatorio de pies es una acción simbólica, o si se quiere también un gesto profético. Es algo que Jesús hace con una profundidad. Es como otro signo, si pudiéramos decirlo, pero es un signo distinto, porque este lavatorio de pies es ese preludio de su pasión y muerte. Es la clave para interpretar un servicio de amor hasta el extremo. Y es lo que, por eso estaba diciendo que si bien es cierto, no es un sacramento, no obstante es una acción sacramental.
Y ya aquí el diálogo que Jesús va a tener con Pedro, pues sirve para aclarar el sentido revelador de este signo, de este acto simbólico, porque Pedro no ve más que una obra indigna de un esclavo. No, Señor, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le dice, lo que yo estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Cuándo? Cuando el Señor muere y resucite, ahí va a entender qué significaba. Entonces, lavar los pies no significa solo un acto de humildad y de servicio, no solamente eso, sino el acto salvífico que Jesús realiza para dar la vida por el mundo. Eso significa el amor hasta el extremo, ¿no? Voy a leer dos comentarios que hay acá. Jaime dice, buenos días, profe, el lavatorio de pies puede representar el servicio hacia el prójimo. Eh, sí, 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 porque miren que después claro que es más profundo que simplemente servir, ¿sí? Porque siempre hemos interpretado, y claro, no quiere decir que no, porque siempre hemos interpretado que el acto de lavar los pies, porque Jesús luego se levanta y vuelve a la mesa y les dice, ¿ustedes se han dado cuenta? O sea, ¿ustedes han entendido lo que yo acabo de hacer? Lo que yo acabo de hacer, ustedes también tienen que hacerlo entre ustedes. Entonces, no solamente es un acto de servicio, sino que en este caso, como decíamos, el lavar los pies acá, no solamente, no, sí, pero no solamente es un acto de humildad, sino es el acto salvífico que Jesús realiza, en el que muestra su amor hasta el extremo. Y es el preludio de la pasión, es lo que va a hacer. Por eso le dice a Pedro, ahorita tú no lo vas a entender, pero más adelante lo vas a entender. Entonces ahí está todos estos discípulos que luego cuando Jesús les dice, ustedes tienen que hacer lo mismo, entonces, ¿qué es? Cuando nosotros nos lavamos los pies, no todas las tradiciones cristianas practicamos este lavatorio de pies, sobre todo en la Semana Santa. Algunas tradiciones cristianas lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque justamente está dentro de la Semana de la Pasión, aquellas tradiciones cristianas que vivimos la Semana Santa, que es también tradición cristiana en general, no solamente es tradición cristiana católica, que ellos son los que más la viven, hay tradiciones protestantes que también la vivimos al máximo, porque es un hacer memoria de ese amor hasta el extremo. Y hacemos lavatorio de pies como preludio, porque como decía, es un preludio de ese acto salvífico que Jesús va a realizar en la cruz, ¿no? Entonces, el lavatorio de los pies es una revelación, pero también es una revolución y es un reto. ¿Cuál revelación? Como decíamos, no se trata solamente de algo que se le ocurrió a Jesús, ¿no? Como les voy a hacer una enseñanza aquí de amor y de humildad, sino que es el amor que se hace servidor y esclavo. Cuando nosotros nos lavamos los pies, es lo que estamos diciendo, servidores y esclavos. Jesús, si se quiere, si me permiten, se arrodilla en signo de servicio cuando Él está dispuesto a morir en la cruz. Y aquí, ¿por qué es revolución? Es revolución porque lo que Jesús está haciendo en la sociedad del momento, en la sociedad grecorromana, eso, como decía, solo lo hacen los menos favorecidos de la sociedad, que son los esclavos. Pero Jesús hace esto para invertir la escala de valores. Jesús hace esto porque no puede permitir, y eso es lo que quiere que los discípulos también entiendan, que nadie se imponga por encima del otro, que nadie violente al otro, que nadie oprima al otro con la injusticia. Dios, hecho hombre, se pone de rodillas. Dios hecho hombre lava los pies. Y ningún ser humano, por muy señor que sea, tiene derecho a dominar. Y eso es lo que él va a mostrar cuando en su pasión, cuando lo toman, ya te doy la palabra, Oscar, cuando lo toman y se lo entregan, cuando él se entrega a los judíos, porque aquí dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Entonces, cuando él se entrega a los judíos y luego los judíos, las autoridades religiosas del momento, ¿no? Se lo entregan a los romanos y en ese diálogo que tiene con Pilato, el tema que va a estar muy presente va a ser el tema del rey. Son varias preguntas que Pilato le va a hacer. ¿Tú eres el rey de los judíos? Eso va a dominar todo el relato, porque ¿qué va a mostrar Jesús? Que su reinado, cuando él le dice, y ya llegamos allá, mi reinado
no es de este mundo. Porque es que el reinado que yo vengo a traer no es como los poderosos. Mi reinado no es a través de la opresión, ni tampoco del dominio, ni de la tiranía. Mi reinado viene desde otra perspectiva. Mi reinado viene a cambiar los corazones. Mi reinado yo vine para hablar de la verdad. Soy testigo de la verdad. ¿Cuál verdad? Que luego Pilato le va a decir, ¿y qué es la verdad? ¿Cuál verdad? La verdad es venir a revelar al Padre para cambiar el corazón de la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto es el lavatorio de pies y que es un relato muy bello además y que nos interpela, porque así como yo he hecho, como decía, si Jesucristo inhabita al creyente, nuestro amor y nuestra entrega por el otro, nuestra vida en salida de servicio al otro, es posible hacerlo, porque Cristo ha, si se quiere, engendrado, aunque está la libertad misteriosa que Dios le ha dado al hombre, porque es una libertad que no logramos entender cómo, porque la inhabitación del Hijo en la vida del creyente engendra un comportamiento en el creyente, un comportamiento en donde sí podemos servirnos, sí podemos amarnos, y eso lo va a decir en los discursos. Bueno, entonces voy a leer dos chats aquí antes de seguir. Carla, amén, Elmer, amén. Es muy lindo el relato. Y vamos a darle la palabra. ¿Quién era el que tenía la mano levantada? Oscar, creo. Sí, profesora, muchas gracias. Oscar, adelante. Eh, sí, profesora, de pronto meditando y como se dice sobre la costumbre de la época y sobre todo a los romanos, también puede ser una simbología, digo yo, de que Jesús siendo Señor de su casa, Él se sujeta en este caso al soberano, al Padre, y que realmente Él se humilla y que va mostrando cada vez un grado más de humillación hasta, como dice Filipenses, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sería también un símbolo muy fuerte de sujeción al dueño o sea, al Padre, porque Jesús se viene a sujetar al Padre y que en ese caso también es una para nosotros que va más allá del servicio, es también nosotros sujetarnos en todo a Jesús y que lo que Jesús quiere que también hagamos es eso, el lavar los pies, también es llevar ese mensaje de vida a todos, o sea, es salir y llevar ese mensaje, porque hasta ahí se nos permitiría a nosotros, porque de ahí Jesús ya el próximo grado de humillación, que es el máximo, sujetándose al Padre, es la misma cruz, ¿no? Entonces, como que veo más un simbolismo también muy profundo de esa sujeción de esclavo voluntario a la voluntad del Padre y que nosotros, como dice Pablo, somos esclavos voluntarios a Jesús. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Pues que nosotros vayamos y también le lavemos los pies al prójimo, a todos los que el Señor nos coloca alrededor y que simboliza también esa vivencia del Evangelio tan profundo en el servicio, pero que no se nos olvide también de que debe de ser la palabra la que nos lava. Entonces, como que va junto a acción con el testimonio vivo de Cristo, ¿no? Eso es lo que yo también podría percibir ahí. Sí, Oscar, gracias. Sí, Oscar. Bueno, tenías que decir algo más, perdón que te corté, ¿no? Bueno, pero sí, mira, ok, ok, Oscar, gracias. Pues mira, sí, es más que un servicio. Cuando tú dices que nosotros lavemos los pies de los demás, ¿qué significa lavar los pies? Nosotros, algunas tradiciones protestantes, lo hacemos en Semana Santa. Precisamente recordamos todo esto con este preludio del lavatorio de pies, pero es para también hacer memoria, pero para actualizarlo. Como dice Oscar, miren que el Evangelio de Juan es todo un testimonio, porque todos los discípulos dan, por el testimonio llevan a otros a Jesús. Al único que se le dice, como decíamos hace 8 días, sígueme, es a Felipe, pero de resto todos por el testimonio llevan a Jesús, ¿cierto? Y todo el Evangelio de Juan, Jesús es el que da testimonio del Padre. Y luego sus discípulos tienen que dar testimonio del Hijo y del Padre, ¿no? Entonces sí hay un testimonio, pero un testimonio de entrega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que, porque es que solamente se puede construir una sociedad justa con personas que hemos nacido de lo alto, pero con personas que hemos entendido que si hemos nacido de lo alto, nosotros construimos desde la humildad y desde el servicio, que es una inversión de valores social absoluta. Los valores sociales construyen sociedades
desde la arrogancia, desde el egoísmo, desde la opresión, desde la imposición. Pero la propuesta del Evangelio, y mucho más claro, aquí en el Evangelio de Juan, y que tiene sabores muy paulinos, ¿no? Y por eso Jesús viene y se encarna y no viene como un rey majestuoso, porque no es como los soberanos del mundo. Así no se construye una sociedad, así no se construye el mundo. Eso quiso hacer la primera humanidad, Adán y Eva, ¿no? La primera humanidad, desde el orgullo y desde la soberbia, quiso, y de ahí para adelante, todos los monarcas lo hicieron igual, no solamente los de Israel, sino los de fuera de Israel, todos los monarcas lo hicieron igual. El reino de Dios no es igual, porque el reino de Dios no es desde el orgullo y no es desde el egoísmo. El reino de Dios es desde el servicio y desde la humildad. O si no, no es posible que haya sociedades justas y fraternas. No es posible si no hay salir de sí, si no hay entrega, si no hay cuando, como dice Oscar, bueno, hacemos el símbolo mismo del lavatorio, porque nos lavamos los pies, pero ese símbolo cada año es una conmemoración de hacer un alto en el camino y decir cómo estoy lavando los pies de mi hermano, cómo estoy llevando mi vida, y no solamente los pies de mi hermano, sino los pies de una humanidad sufriente, de una humanidad que sufre, de una humanidad que está estigmatizada, de una humanidad que está languideciendo. Cuando nos acercamos a dar testimonio, y no solamente de palabras, sino de hechos, estamos lavando los pies de la humanidad, ¿no? Entonces, este gesto es muy bello, además, es muy bello. O sea, el capítulo 13 con todo esto es absolutamente bello. Pero también vamos a encontrar algo aquí, en el capítulo 13. Vamos a encontrar algo acá y es que la cruz, entonces, es la prueba más grande del amor de Dios. Es la prueba más grande del amor de Dios. Pero también en el capítulo 13 encontramos algo que como que pone como un sinsabor, pone un sinsabor porque ahí en los versículos del 21 al 30 hay un anuncio de una traición. Jesús está amando a sus discípulos. Hay una comunidad que está siendo amada, pero también en medio de esa comunidad hay uno que se niega al amor. Hay uno que va a consumar, bueno, sí, una traición, porque Judas sale. Judas se aparta de la comunidad y justamente dice que era de noche. Entonces podríamos pensar también en un simbolismo de esa noche, que Juan habla así, en tinieblas y en luz. Podríamos pensar que era de noche porque ya había empezado la hora de Jesús, porque fuera del cenáculo es la noche, pero dentro del cenáculo se ha constituido Jesús. ¿Qué está haciendo? Está constituyendo la verdadera comunidad de los discípulos, que va a brillar con más fuerza en medio de las tinieblas. Pero hay alguien que se niega al amor. ¿Y por qué no decirlo? Si bien es cierto, Judas se niega al amor y se aparta de la comunidad y se va, podríamos decir que a lo largo de la historia hay muchos Judas, y Judas podría ser también como el prototipo de aquellos que se niegan al amor, de aquellos que no se dejan amar por Jesús, porque no han entendido el gesto de amor y la prueba más grande de amor. Luego los versículos del 31 al 38, estoy siguiendo aquí pues el texto bíblico, ahí en los versículos 31 al 38 se habla del amor fraterno, ¿no? Entonces, el amor aquí en estos versículos es ante todo, porque dice acá, miren, dice, cuando él salió, dice, les doy en el versículo 34, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cuál es la novedad del mandamiento? Porque es que este mandamiento yo ya lo sabía, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos. ¿Cuál es la novedad del amor acá? O sea, sí, de este mandamiento. Pues la novedad es que en los tiempos escatológicos, o sea, cuando Jesús llegó y que estos tiempos escatológicos durarán hasta cuando Jesús venga en su segunda venida. Todos esos son los últimos tiempos, ¿no? Desde que Jesús se encarnó, nació en Belén, hasta que Él venga en su segunda venida, todo eso son los últimos tiempos. Entonces, una de las, uno de los dones, llamémoslo, escatológicos, era el don del amor. Entonces, por eso la novedad aquí es el amor fraterno con que se puedan amar. El amor fraterno porque es un don escatológico, ¿no?
Entonces, por eso ahí está la novedad. Entonces, miren, alrededor de la mesa Jesús invita a sus discípulos. Esto también me parece muy interesante mencionarlo. Y es que alrededor de la mesa Jesús invita a sus discípulos a una comunión de vida con Él. Sentarse a la mesa también es algo muy revolucionario. ¿Por qué? Porque Jesús se sentó a la mesa con discípulos tan diferentes. En la sociedad grecorromana, ¿quiénes se sentaban a la mesa? Solamente los poderosos, solamente la crema innata de la sociedad, pongámoslo en esos términos, solamente los ricos, ¿no? En la sociedad judía, ¿quiénes se sentaban a hacer comunión de mesa? Pues obviamente también solamente los judíos, los paganos no podían entrar. Así que en la sociedad grecorromana tampoco podía un esclavo jamás se sentaría a la mesa con el amo, jamás. En las sociedades judías, un pagano, gentil, pecador, un recaudador de impuestos, jamás se sentarían las autoridades religiosas a hacer comunión de mesa. Era muy importante la comunión de mesa, pero Jesús siempre se sentó en comunión de mesa con pecadores y prostitutas. Jesús siempre se sentó en comunión de mesa porque invirtió todos los valores sociales grecorromanos y judíos y todo eso lo invirtió. Entonces, sentarse alrededor de la mesa, hacer comunión de mesa es acoger la palabra de Jesús, es acoger su amor manifestado en la cruz, es participar de su vida y de la comunión con el Padre, es unir, si se quiere, los ideales, también es unir un mismo proyecto. La mesa es un espacio de comensalidad donde se estrechan las relaciones interpersonales, donde se comparten los sueños, las ideas, se entra en comunión, se entra en alianza. Así que esa comunión última de mesa del Evangelio de Juan es absolutamente importantísima, porque ahí están los suyos. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí solamente está con los discípulos y ya no hay más gente. Del 1 al 12, muchos lo siguieron y estuvo con mucha gente. Pero por eso decimos que estos discursos de adiós son como un testamento y quienes están a su lado, sus discípulos están a su lado. Ellos serán los continuadores, así como Él ha dado testimonio del Padre, ahora sus discípulos tendrán que dar testimonio del Hijo. Entonces ellos son los que están ahí alrededor, ¿no? En esa mesa comunitaria, como decía, está uno que le va a entregar, uno que se niega a ese amor, que se excluye, que se cierra la oportunidad de que el Hijo de Dios engendre en su corazón el amor con el que amará a Jesús, amará al Padre y amará a sus hermanos. Bien, después Jesús vuelve a la mesa y los invita a ser continuadores de esa comunión. Será un testimonio para el mundo. Así como Él, ellos deberán hacer, no solo, repito, no solo como un ejemplo a imitar. Este ejemplo de Jesús es un don que engendrará en ellos el obrar como Él, ¿no? Aquí hay una palabra griega que me parece muy, muy, muy importante y es hipodeigma, que también está con el comparativo kathos, o sea, así como yo he hecho, ustedes también harán. Pero no solamente es un comparativo, sino que aquí la connotación de esta palabra con el comparativo como indican origen o causa. Por eso hablamos de el engendramiento. ¿Cuál es la causa, más bien, cuál es la causa que hará, dijéramos, que los discípulos puedan obrar como el Hijo, el engendramiento del comportamiento por la inhabitación del Hijo y del Espíritu en el creyente, ¿no? Es interesante. Eimer, adelante, tienes la mano levantada. Gracias, profesora. Discúlpeme por la interrupción. Quería pues preguntar lo siguiente. Pues leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29 en adelante que habla, dice así: he aquí el Cordero de Dios. Quería preguntar si hay alguna relación de composición con el relato de los sinópticos, especialmente Lucas 22, sobre la celebración de la Pascua y la preparación de la cena de la última semana de su muerte. ¿Hay alguna relación de composición en el relato con el relato de los sinópticos, de Juan con el de los sinópticos? Sí, gracias, Eimer. Eh, posiblemente
con el Evangelio de Lucas, sí. Porque cuando nosotros hacemos comparaciones, por ejemplo, en el relato de la Pasión, en los capítulos 18 y 19, inclusive 20 y 21, digamos que en esos últimos capítulos se acerca mucho más en esos acontecimientos de la última semana a Lucas. Hay una relación mucho más con Lucas. Eh, Hay algunas cuestiones que se repiten y que comparte con Lucas. Ahora, no sabemos si exactamente el autor del Evangelio de Juan o los autores del Evangelio de Juan en sus etapas de redacción, si hubiesen conocido, porque recordemos que los evangelios sinópticos, según la hipótesis de la crítica literaria hasta hoy, es que Marcos es la fuente, es una de las fuentes de Mateo y de Lucas, igual que Q, un documento que se llama Q. Y aparte de eso, cada uno tiene material por aparte, fuentes propias. Entonces no sabemos si de pronto es posible que haya habido obviamente una tradición oral, y no sabemos si el autor del Evangelio de Juan haya conocido, obviamente, eh, como decimos, el relato de la pasión fue de lo más antiguo. Seguramente había un relato de pasión muy antiguo, pero no sabemos si es el mismo que conoció Juan. Pero lo que sí sabemos y vemos que es que sigue más de cerca, o bueno, no digamos sigue más de cerca, pero sí tiene más puntos de contacto con Lucas que con Mateo y con Marcos. Con Lucas sí está mucho más relacionado. Es posible que haya una relación, no sé si literariamente y dependencia literaria, es posible que no, o es posible que tanto Lucas como Juan hayan conocido quizás o una misma tradición, haya sido oral o haya sido escrita, porque sí sigue más de cerca a Lucas que a Mateo y a Marcos, Eimer. Ujú. Ah, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, entonces sigamos. Ay, Dios mío, es que Juan es para estudiar todo un semestre, ustedes vieran, Juan es una cosa bellísima, es como para sacarle jugo a cada capítulo. Pero bueno, estamos dando por lo menos las claves hermenéuticas para entender el capítulo, digo, el Evangelio. Entonces, miren, luego viene, después de eso, vienen los capítulos 14 al 17 que pues obviamente ahí empiezan los discursos, porque pues él comienza allí a hablar con sus discípulos, ¿no? Entonces, en el capítulo 14 al 17, pero vayamos mirando quizás algunas cositas, voy a pasar aquí la diapositiva. Bueno, aquí estoy hablando en general de los capítulos 14 al 17, pero resaltemos algunas cuestioncitas. Por ejemplo, el capítulo 14, ustedes que tienen ahí el texto, yo estoy siguiendo aquí el texto también. Jesús les dice, no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar. Y cuando yo me haya ido y les tenga preparado un lugar, yo voy a volver para llevarlos conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén, porque ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, ¿no? Entonces, aquí vemos que en este capítulo se habla, sí, como de una misteriosa ida y vuelta de Jesús, ¿no? Como unirse al Padre para volver, luego también inmediatamente con los discípulos y poder estar con ellos para siempre. Entonces, el texto del cuarto evangelio también resulta revelador, porque no se dice nunca que Jesús se vaya y desaparezca, sino aquí nos dice es que Él va al Padre, pero también dice que Él va a regresar. Entonces, el versículo 23, este me parece preciosísimo. Leamos el versículo 23, porque es el versículo central del capítulo 14. Dice, en la traducción que tengo, es una traducción sencilla, ustedes pueden mirar Reina Valera, el 22 dice, no el Iscariote Judas, dice, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y miren lo que dice el 23. Jesús le contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y miren lo que dice. Mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Este versículo 23 es el versículo central de todo el capítulo 14, porque habla del habitar de Dios en medio de su pueblo, que en el Antiguo Testamento, recordemos, se expresaba de un modo diferente allá en Levítico y en Éxodo, era más desde el punto de vista cultural, ¿no? Y también recordemos que Ezequiel, por ejemplo, Zacarías, estos profetas lo habían anunciado, sobre todo en el tiempo final, en el tiempo escatológico, ¿no? La presencia de Dios estaría, pero ahora se realiza en el presente de la comunidad. Este versículo es tan profundo porque nos está hablando de esa habitación de Dios Padre
de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo en el corazón del creyente. De manera que el creyente es el templo vivo de Dios, el templo vivo de Dios, y que en el fondo, en el Antiguo Testamento, en medio del desierto y allá en el Éxodo, que está de fondo, Dios habitaba en una tienda. Pero ahora, ¿qué está diciéndoles Jesús? Es algo muy profundo, porque les está diciendo, no, yo voy, vendrá a ustedes el Paráclito, que es otro de la misma naturaleza, por la partícula en griego, ¿no? No héteros, diferente, sino alos, o sea, otro de los mismos, pero distinto, que no los dejará solos, que Él les revelará todas las cosas que yo les he dicho, es decir, que hará que ustedes entiendan toda mi enseñanza, en otras palabras, pero también vendremos con el Padre y haremos morada en ustedes. O sea, esto es una cosa muy grande, es una cosa muy grande, ¿no? Es como, diríamos, aunque la palabra Trinidad, mencionarla acá, sí, Richard, por medio del tabernáculo, exacto. Y ahora el tabernáculo, ¿quién es? O el templo vivo de Dios, ¿quién es? Es el creyente. Pablo también lo había dicho. Si ven un saborcito a Pablo interesante ahí, Pablo también lo ha dicho. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Pero aquí Juan ahora no solamente nos va a decir que somos templo del Espíritu Santo, le dice a la comunidad, esto los animaría. Vimos todo el contexto en el que estaban viviendo estas comunidades juánicas, tan difícil. Esto animaría a estas comunidades, pero de una manera increíble. O sea, Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, mora en el creyente. Es interesante. Bueno, después de este capítulo, viene el capítulo 15 para decir solamente una cosita. Habla de la vid verdadera. Miren, este capítulo también es que el Evangelio de Juan es tan profundo, porque aquí dice, yo soy la vid, pero no cualquier vid. Se le agrega un epíteto, la verdadera. Yo soy la vid, la verdadera. ¿Qué significa eso y por qué Jesús dice, yo soy la vid, pero la verdadera? Recordemos que en el Antiguo Testamento esta imagen de la vid se le había asignado a Israel, ¿no? A Israel se le había dicho por los profetas también, y en los salmos, hay algunos salmos que lo dicen, yo los saqué de una tierra donde ustedes estaban plantados, digamos, los desplanté, digamos, no sé si existe esa palabra, o sea, como que los arranqué de allá donde estaban mm, eh, sembrados, digamos, en Egipto, y yo los planté en una tierra nueva. Los planté en una tierra nueva para que ustedes dieran fruto. Entonces, la imagen de la vid siempre se relacionaba con el pueblo, era metafórico, y el pueblo tendría que haber dado fruto. Y resulta que el pueblo no dio el fruto que se esperaba, y eso fue denunciado por los profetas en el Antiguo Testamento de muchas formas. Pero aquí Jesús está diciendo, y recordemos que en el concepto judío también se pensaba que cuando el Mesías llegara, él él restauraría a su pueblo, restauraría, y ese sería el Israel escatológico, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, cuando Jesús viene y dice acá, yo soy la vid, pero la verdadera, o sea, Jesucristo se estaría como dijéramos en relación de oposición y superación a esa vid del Antiguo Testamento, porque ahora solamente, por eso es que es importante cuando Jesús dice, el que permanezca en mí puede llevar fruto, porque como Él es la vid, y por lo que acabamos de decir, Él inhabita al creyente, el creyente puede llevar fruto. O sea, por eso dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no es posible llevar fruto, porque hay que permanecer. Y mire, el permanecer aquí es el morar, es el verbo morar, ¿no? Entonces Jesús es la vid verdadera, es el nuevo Israel, si se quiere. No, es el nuevo Israel que no dio frutos en el pasado. Pero ahora sí, el que permanezca en él, porque el dueño de la vida es Dios, porque de hecho él dice acá, ¿no? Mi padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Entonces es el padre el que hace la poda. Y eso tiene una finalidad, que la vid dé fruto abundante. Entonces el sarmiento que no dé fruto también dice acá, ¿no? Tiene su suerte echada, podríamos decirlo, ¿no? Porque será arrancado y el padre lo echará fuera, ¿no? Entonces, por eso dice, tiene que permanecer en mí. O sea, si el creyente no mora
en Jesús y no logra comprender la inhabitación de Jesús en su vida para que dé el verdadero fruto. ¿Y qué es dar fruto? Sino es vivir una vida creyente, digamos, en todos los sentidos, no solamente en una relación horizontal, sino también en una relación vertical, en un establecimiento de reino, en lo que estábamos diciendo desde el capítulo 13, en el lavar los pies de la humanidad. Ese es dar fruto, pero eso solamente es posible mientras el creyente viva y permanezca y more en Jesús. Recordemos, miren toda la dinámica. Dios mora en el Hijo mora en el creyente. Al inhabitar en el creyente, Jesús dice, me voy, pero vendremos todos a morar. Entonces, si todos venimos a morar, obviamente el creyente está en comunión con el Hijo y por el Hijo el creyente puede estar en comunión plena con Dios, que eso en el Antiguo Testamento era impensable, pero ahora aquí por Cristo sí. Hebreos también lo dice de otra forma muy bella, es distinta, ha abierto un camino, ¿no? Abierto el camino para la presencia misma de Dios. Todos los rituales del Antiguo Testamento no podían hacer eso, pero Jesucristo abrió el camino, rompió el velo, abrió el camino y ahora el creyente a través de Jesucristo tiene una verdadera comunión. Entonces, así las cosas, si se permanece en esa comunión, entonces el creyente sí puede dar el fruto, sí puede. Pero por eso decía, hay una libertad misteriosa, porque tampoco coarta la personalidad y la libertad del creyente. Pero el espíritu que mora en el creyente es el que está ahí siempre para auxiliar al creyente, para que el creyente escuche la voz del Espíritu que mora en él y entonces haga frutos en su vida, sea frutos de amor, de fraternidad, de solidaridad, porque eso es lo que va a seguir diciendo en estos capítulos, ¿no? Entonces, se puede dar fruto abundante, pero es necesario permanecer y entender que él inhabita al creyente, ¿no? Pero voy a leer dos comentarios de acá. Trasplantar, dice Juan Carlos exactamente, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La verdadera imagen de Dios que es Jesucristo, claro. Y al él inhabitar al creyente, pues obviamente el creyente actúa como Cristo actuaría, ¿no? Entonces, bueno, luego, ¿qué tenemos? Entonces vamos mirando. Luego, el capítulo 16, ¿de qué nos habla? Bueno, antes del 16, pasemos al 15. Ya me iba a saltar el capítulo 15. Bueno, el capítulo 15 sí ya lo estaba mencionando, que era el de la vid verdadera. Entonces estábamos hablando del fruto, pero también ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 18, dice, si el mundo os odia, sepan que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, aquí nos habla del odio del mundo. O sea, los discípulos, al haber sido elegidos por Jesús, ya no pertenecen al mundo. ¿Y qué se entiende por mundo acá? Pues toda la realidad que rechaza el proyecto de Jesús, todo aquel que no acoge a Jesús, como el Evangelio de Juan lo plantea, todo aquel que no cree en Jesús está en las tinieblas. Por eso el mundo odia y el mundo está enfrentado a los discípulos. Entonces también tenemos que decir que la suerte de los discípulos no es distinta a la suerte del maestro, no es distinta, porque si al maestro fue rechazado y perseguido y odiado, también obviamente los discípulos lo serán, porque los discípulos están dando un testimonio que va en contra de las categorías sociales, ¿no? En contra invierte los valores de su momento grecorromanos, valores sociales grecorromanos y obviamente también de las autoridades judías del momento también, ¿no? Y en los últimos versículos del capítulo 15, versículos del 26 y 27, habla de cuando venga el paráclito del otro que yo les enviaré, él dará testimonio de mí. Miren que aquí el testimonio se dan cuenta que está muy presente, o sea, Jesús da testimonio del Padre. Todo lo que el Padre dice, él habla las palabras del Padre. ¿A quién muestra? Yo no me muestro a mí mismo, yo muestro al Padre. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora es el Espíritu el que ya no va a hablar de sí mismo, sino que va a hablar las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Entonces, ¿qué nos está mostrando también entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Una comunión absolutamente increíble. Cada uno no actúa por sí mismo, sino que cada uno tiene un rol, podríamos ponerlo en esos términos. Pero ese rol que tiene cada uno está tan íntimamente en comunión con el otro, tan íntimamente, que es una comunión trinitaria, si se quiere, aunque la palabra Trinidad es anacrónica, pero usémosla.
hay una comunión trinitaria, hay una comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, hay una sintonía perfecta. Y eso es lo que Jesús quiere aquí en estos discursos de Dios que haya en sus discípulos. Porque o si no, el mundo no va a creer como lo va a decir más adelante, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio de lo que de las palabras de Jesús. Y luego el versículo 27, miren lo que dice, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, es un testimonio. Luego viene el capítulo 16 y en el capítulo 16, de manera mucho más explícita, más profunda, digamos, sigue lo del Espíritu, habla de la obra del Espíritu, ¿no? De manera mucho más profunda. Ahí el capítulo 16. Entonces, miren, en el capítulo 16 de los versículos del 6 al 15 nos va a mostrar la obra del Espíritu. Entonces, aquí encontramos en estos versículos también una profunda tristeza que embarga el corazón de los discípulos, porque se dan cuenta que Jesús se va a ir, porque les ha dicho. Entonces, esa tristeza, como esa tristeza, esa desolación que sienten, Jesús también los conforta. ¿Se acuerdan que dijimos que las comunidades juánicas estaban viviendo una situación de orfandad? Posiblemente el discípulo al cual Jesús amaba ya había muerto, que es el líder de la comunidad, y estaban sintiendo desolación. Pero este mensaje de Jesús conforta tanto el corazón de los discípulos y de las comunidades porque está la promesa del Espíritu, que también es para nosotros hoy, porque no solamente es para ellos, para nosotros también, porque hoy también el Espíritu está en nuestro corazón y el resucitado habita en nuestra vida también y Dios habita en nuestra vida también. Entonces, el Espíritu que hace confirma, fortalece la fe de los discípulos, a pesar de las circunstancias, de las crisis y la persecución que probablemente también estarían viviendo, por ejemplo, de las autoridades religiosas del momento, ¿no? De corte fariseo, pero el Espíritu entonces entra en el mundo con una triple tarea. ¿Alguien quería decir algo? Creo que un micrófono se abrió. ¿Hay alguna? ¿No? Bueno. Voy a leer, aquí hay algunos comentarios en el chat. Bien, aquí dice Eimer, dice bueno, también, bueno, la vid que no dio fruto rechazó a la verdadera que es Jesús. Sí, exacto, sí, muchos. Bueno, aquí dice Eimer también, en la primera carta de Juan 1:6 y 7 ese mismo pensamiento parece estar expresado. Si decimos que tenemos, exacto, sí, muy bien. Si decimos que tenemos comunión con y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad, pero no andamos en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí. Ya vamos para las cartas para mirar, ustedes ya las leyeron y vieron los videitos que estaban ahí como para adelantar, que dijimos hace 8 días, leamos las 3 cartas para ya solamente hacer una explicación del contenido de las cartas. Pues eh, ese contenido de las cartas sí está muy en relación con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan muy probablemente se escribe primero y las cartas después, porque allá en las cartas se evidencia un problema cristológico y un problema ético con respecto al amor y todo ello. Entonces, sí se recogen temas muy interesantes o muy importantes del Evangelio de Juan. Gracias, Eimer. Bueno, entonces aquí se habla de la obra del Espíritu, ¿no? ¿Y cuál es la obra del Espíritu también en el mundo? Porque él dice aquí en el 16, dice, bueno, en el versículo 8 y 9 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Pues porque ese es digamos que también la tarea del Espíritu. Él convence, Él es el que toca y convence de pecado. De justicia, ¿por qué? Pues porque precisamente la exaltación de Jesucristo en la cruz es un triunfo, o sea, se ha dado la justicia en Cristo, ¿no? Ha habido una justicia en Cristo. Y la vuelta de Jesús al Padre es una victoria, se manifiesta ahí también como una justicia legal, porque ahí la última palabra la tiene Jesús. Todo ha sido consumado, ¿sí? Y de juicio, ¿por qué? Porque también ese mismo hecho de la cruz, que es vida para la humanidad, para aquel que se niega al amor como Judas y como el mundo, como aquí en la realidad del mundo, como habla acá que ha odiado a Cristo y a sus discípulos, pues también esa misma realidad de vida se convierte en condena y se convierte en juicio para aquel que no le acoge, ¿no? Entonces, en el capítulo 16, luego de los versículos 16 al 33,
habla de la alegría después de la tristeza, ¿no? Dice, dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Es interesante, habla como, como si fuera un misterio, ¿no? Entonces Jesús habla ahí como de dentro de poco y ese poco tiempo, ¿a qué se referirá? Probablemente se esté refiriendo a la pasión, ¿no? Tiempo de, en un primer momento de aflicción, en un primer momento de confusión, de dolor, si se quiere, pero él explica estas palabras como tan enigmáticas que Jesús está pronunciando, las emplea también como un ejemplo para que se entienda y es la imagen del parto. Después de los dolores viene el gozo del nacimiento. Entonces, de esa manera será el gozo después de la resurrección, porque está el Señor resucitado. Y entonces ellos le verán y se alegrarán, porque ya nadie podrá quitar la presencia del resucitado, ¿no? Y en el versículo 25, ¿qué dice Jesús? Jesús dice que ya no hablará más con enigmas, sino que ahora hablará a plena luz. Entonces, en esa revelación, ahora que Dios ha hecho a través de Jesucristo y que Jesucristo ha hecho del Padre, las palabras de Jesús, pues que eran oscuras, ahora el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Por eso dice, ya no estarán solos, sino que el Paráclito, el otro que vendrá, ese Espíritu es el que quitará el velo de la incomprensión y hará que ellos comprendan y todas las palabras de Jesús que probablemente fueron en algún momento enigmáticas, se abra, ¿no? Se abra la comprensión a esas palabras. Entonces, es el Espíritu el que está presente, ¿no? Vamos a pasar y luego viene, bueno, entonces en estos discursos que les ha dicho también. Entonces, ellos deberán mantenerse de esa manera unidos, ser de una misma manera, permanecer en él para poder llevar fruto. No estarán solos porque el Espíritu estará con ellos, los consolará, será el Maestro recordando, iluminándolos para comprender las enseñanzas de Jesús. El mundo los odiará porque ellos no pertenecen a él. Y luego, antes del capítulo 18, que es la hora de Jesús, viene el capítulo 17. El capítulo 17 es también, con él termina los discursos de adiós. En el capítulo 17 hay una oración. Aparentemente, ellos están ahí, aunque hay un monólogo, porque Jesús ora al Padre, pero aparentemente están en el mismo sitio, así que ellos estarían escuchando el monólogo que Jesús está haciendo, ¿no? Este capítulo narra de manera muy extensa, porque es un capítulo 17 del 1 al 26, la oración de Jesús. Algunos autores la llaman como la oración sacerdotal, y así se ha conocido, digamos, ¿no? Porque aquí vemos como esa profunda comunión entre el Padre y el Hijo. Vemos ese amor y ese Hijo, como decía Oscar, o como decía Eimer, no, Oscar, decía, hay en comunión con Dios, para que sean uno, sí entendemos ahora, con todo esto que hemos dicho, la profundidad de para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La profundidad de esas palabras tan bellas que hemos hablado y que Eimer nos acaba de poner aquí, que eso también está en la idea de la primera carta de Juan. Hay una comunión plena entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cada uno tiene un rol, pero hay una comunión plena entre uno y otro. Al haber esa comunión plena, eso es lo que Jesús quiere decir. Oro, Señor, para que esa unidad tan plena que hay entre nosotros pueda existir entre ellos, entre los cristianos en general. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos comunión, y no solamente los de la comunidad acá y la comunidad acá y la comunidad allá, sino la comunidad cristiana en todo el mundo. Si no hay comunión, dice Jesús, el mundo no va a creer que tú me enviaste. ¿Qué significa eso? Si Dios mandó a Jesús, lo mandó para cambiar el mundo, para cambiar el corazón de la humanidad. Para eso lo mandó, para cambiar el corazón de la humanidad, para que nazcamos de arriba y nazcamos de lo alto. Pero si nosotros no somos conscientes del haber nacido de arriba y no somos conscientes
de que el amor que nos debe unirnos, aunque pensemos distinto, aunque tengamos diferentes maneras de entender el seguimiento de Jesús, aunque tengamos diferentes maneras, porque hay diferentes tradiciones cristianas. Hay tradiciones cristianas de las iglesias históricas, reformadas, que viene de Martín Lutero a propósito, esto el 31 de octubre, ¿cierto? La reforma protestante, pero hay otras tradiciones cristianas que, 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 que quizás no celebran la reforma protestante, pero son también comunidades cristianas, pentecostales. Entonces, hay tradiciones cristianas reformadas, no reformadas, pentecostales, pensamos distinto, pero tenemos el mismo Jesús. Y valga decir que si no hay amor, a pesar de pensar distinto en ciertos puntos, el mundo no va a creer, porque el mundo ¿qué va a ver? El mundo va a ver discordia entre las mismas tradiciones cristianas. El mundo va a ver diferencias y recelos entre las mismas tradiciones cristianas. Entonces, ¿qué va a pensar el mundo? No va a creer en Jesús, porque si Jesús, y estamos diciendo que Jesús viene a transformar el mundo, debiera haber testimonio de amor entre las tradiciones cristianas, independientemente de que hayan diferencias, porque diferencias siempre las habrá. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos comunión y amor entre nosotros, independientemente de las diferencias, el mundo no va a creer que tú me enviaste, no va a creer, ¿no? Entonces, el capítulo 17 va como por esa línea. Carla, sí, pero no me acuerdo qué fue lo que dije, pero no mentiras. Carla, sí me acuerdo, es que a veces ay, no sé, como que me extasia la palabra y me inspiro, pero mira, Carla, a ver si vuelvo a decirlo, mira. El capítulo 17 dice, yo les comuniqué tu palabra, ¿no? Y el mundo los odió, porque ellos no son de este mundo. Estoy leyendo el versículo 14. Igual que yo no soy de este mundo. Pido que no los saques del mundo, claro, no pueden sacarlos del mundo, porque si los saca del mundo este mundo, o sea, terrible, porque el creyente es la luz y la sal, y si el creyente está fuera del mundo, este mundo se destruye. Entonces no pido que los saques del mundo, pero sí pido que los libres del maligno, porque ellos no son del mundo. Conságralos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos al mundo, pero pido que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. O sea, que haya una unidad entre los cristianos independientemente de las diferencias que hayan. Hoy podríamos decir, ese texto hoy nos habla eso, porque en su momento, como les decía hace 8 días, es probable que haya habido una tensión a finales del primer siglo entre diferentes tradiciones cristianas. Todavía no estaba lo que se conoció más adelante como la Gran Iglesia, todavía no. Del siglo segundo para adelante ya se empiezan a cerrar filas para guardar la ortodoxia, porque empieza el gnosticismo de manera muy fuerte a desarrollarse, aunque a finales del primer siglo tenemos un proto-gnosticismo. Entonces, probablemente a esto, pues ya los testigos oculares habrían muerto, habría crisis de orfandad en las comunidades juánicas. ¿Qué tradición vamos a seguir? Hay tensiones. Entonces, Jesús justo, por eso el capítulo 21 es interesantísimo, porque el capítulo 21 muestra dos grandes tradiciones, las tradiciones que fueron recibidas de Pedro y las tradiciones del discípulo amado, probablemente en tensión, y Jesús los llama a una comunión. Y entonces hace evocaciones, todo el capítulo 21 hace evocaciones a estos capítulos de estos discursos del 13 al 17, los invita al amor, los invita a la unidad. Si ustedes de diferentes tradiciones, diría los primeros destinatarios, unos son de tradición petrina, otros son de tradición juánica. Si entre ustedes hay tensión, el mundo no va a creer que mi Padre me ha enviado. Tiene que haber reconciliación. Por eso, esa pesca que aparece en el capítulo 21 es interesantísima, porque es una pesca, en los evangelios sinópticos la pesca aparece al principio. Ellos están pescando y los llama y les dice, los haré pescadores de hombres. Aquí aparece después de la resurrección. Ellos están pescando. Y recordemos que la pesca tiene una connotación de misión. Entonces ellos están misionando, pero no han podido recoger nada. En ese contexto llega el resucitado y el que lo reconoce es el discípulo amado y les dice, echen la red. Y hay una pesca milagrosa después de la resurrección. ¿Y qué les dice? Se sientan y entonces hay vocaciones a estos discursos, los invita al amor, los invita a la reconciliación, los invita, dice, la red no se rompió. Pedro arrastró la red y la red no se rompió. ¿Por qué? Utiliza una palabra muy interesante para hablar de división, o sea, no se rompió, no se dividió. O sea, para que la misión sea fructífera,
necesitan tener reconciliación y amor. Porque si eso no se da, independientemente de las diferencias, porque estamos hablando de las tradiciones petrinas y las diferencias en las tradiciones juánicas, juntos partieron del mismo punto que es Jesús, pero cada uno entendió el seguimiento de Jesús de manera distinta. Pero ninguno de las dos formas de entender el seguimiento de Jesús se repelían. No, juntas son válidas. Y decimos en el capítulo 21 que se dice, Pedro, tú eres el pastor, ¿no? ¿Cuál es tu rol? Tu rol es el pastor. Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas, le dice. ¿Y cuál es el rol del discípulo amado? Él termina diciendo, este es el que da testimonio, es dar testimonio, y su testimonio quedó escrito y lo tenemos aquí en el Evangelio de Juan y en las cartas. Ahí quedó plasmado su testimonio, ese fue su rol. Así que hay roles distintos, maneras distintas de comprender el seguimiento de Jesús, pero todos partimos del mismo punto que también el texto hoy nos hablaría. Entonces el texto nos invita al amor y a la verdadera reconciliación, porque si no, el mundo no va a creer. O sea, ¿qué va a creer a un pueblo dividido? ¿Qué va a creer a un pueblo que pelea pues, por doctrina, sí, porque hay que decirlo? O sea, no, unos entienden la acción del Espíritu de una manera, otros la otra, pero por qué criticarse? ¿Por qué criticarse? Y entonces Jesús acá en el capítulo 17 pide, Señor, por favor, que ellos sean uno. Y ya hemos visto la profundidad de la unidad en Dios, Padre y Espíritu en Juan. Así que tiene que haber esa profundidad de unidad. Si Cristo inhabita a los creyentes de diferentes tradiciones cristianas, tendría que haber una unidad y un verdadero salir de sí y lavar los pies del otro, así no crea como yo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en otras palabras, Carla, luego viene la hora de Jesús, que es el capítulo 18. El capítulo 18, pues del 18 al 20, del 18 al 20, viene todo el interrogatorio de Jesús, el arresto de Jesús. Juan aquí no menciona la agonía de Jesús en Getsemaní, porque en Juan Jesús jamás diría, Padre, te ruego que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo dijo en los sinópticos. En Juan jamás lo diría. Y no lo diría porque el Jesús joánico sabe a qué ha venido. El Jesús juánico sabe exactamente cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es salvar a la humanidad. Y él absolutamente dice, yo sé a qué he venido. Yo doy mi vida para volverla a tomar. ¿Y para qué? Por eso él dice, de manera muy bella, en las palabras en la cruz, él dice, todo está consumado, todo está consumado, ¿no? Porque ha llegado el momento y dice, y entregó su espíritu. Entonces, aquí la cruz, como decíamos, ¿no? Habría más que decir, pero miren, aquí la cruz tiene una visión muy positiva, porque en la cruz es la entronización de Jesús como rey. Es su paso de este mundo al Padre, es la elevación. Pero también en la cruz Él da su espíritu, ¿no? Dice, como dice literalmente el texto, esperen, crucifixión y muerte. Dobló la cabeza y entregó el espíritu, ¿no? Y este es el cumplimiento, pues, de la escritura, porque Él es fuente de vida, ¿no? Y eso está en el versículo, entregó el espíritu en el versículo 30. Entonces, miren, la misma muerte posee aquí un sentido salvador, ¿no? Juan la describe por medio de esas expresiones, entregó el Espíritu, o sea, mediante su muerte Jesús inaugura ese periodo definitivo, ¿no? De la historia de la salvación, el tiempo de la fusión del Espíritu. Por eso la cruz en Juan tiene un sentido tan bonito, o sea, no tiene el sentido que tiene de derrota quizás en los evangelios sinópticos. Aquí no, aquí tiene un sentido de vida. Por eso dice, es necesario que el grano caiga y muera para que pueda haber vida. No, Juan es preciosísimo. Bien, entonces voy a leer ok. Eimer dice, peleas por los sistemas teológicos y tradiciones eclesiásticas, sí, desafortunadamente. De la unidad, dice Carla, lo mismo del servicio del capítulo 13. Sí, exactamente, Carlita, exactamente. Entonces, aquí, ¿qué encontramos en estos capítulos? Pues el interrogatorio, las negaciones de Pedro, obviamente, que es muy fuerte aquí. Pilato intenta salvarlo. Pilato parece que intentara salvarlo, ¿no? Porque en el capítulo 18 se ve que Pilato, hay como 7 escenas allí.
Pilato sale a las autoridades religiosas y vuelve y entra e interroga a Jesús. Sale y vuelve y entra e interroga a Jesús, hasta que finalmente lo entrega, lo flagelan. Y miren, hay algo muy interesante porque esa expresión siempre ha sido como un enigma, porque cuando él lo entrega, él dice, aquí está el hombre, ¿no? Que ese exe homo de la tradición cristiana ha pasado a la tradición, a la literatura, inclusive a la iconografía, exe homo. ¿Qué significa esa expresión que dice Pilato? Aquí está el hombre. Pues hay diferentes interpretaciones con respecto a qué. Algunos autores piensan que se refiere a Isaías 53, donde hay una alusión al siervo sufriente, pero pues realmente pareciera que no. Ahora, en Zacarías 6, del 12 al 13, dice, he aquí un hombre, y allá se introduce pues el anuncio del Mesías que llevará las insignias de la realeza, pero hay algo interesante y es que la fórmula joánica acá, aquí está el hombre, utiliza antropos, que es hombre, y no utiliza aner como en la profecía, que aner también es hombre, es varón mejor, aquí está el varón, digamos. Pero también algunos autores han pensado que se refiere al oráculo de Balaam, recordamos, números 24-17, donde Balaam anuncia que un hombre surgirá de Israel para salvar al pueblo. Y habla del rey que ha de venir, eso está en números 24-17, ¿no? Pero parece que sería más bien, bueno, aunque sí, no podemos determinarlo con seguridad, quizás todas estas interpretaciones puedan ser, pero también habría una más en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, donde la fórmula es un poco más parecida a esta fórmula que está aquí en griego. En griego es idu anthropos, es decir, he aquí el hombre, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento se encuentra cuando Samuel, ¿se acuerdan? Busca, a pesar de no querer y a pesar de, o sea, en tristeza y todo, busca al que va a ser rey sobre Israel cuando el pueblo pide rey. Entonces, cuando va a consagrar en nombre del Señor, el Señor le dice, le señala a Saúl y le dice, mira, ese es el hombre, el que va a regir al pueblo. Está en el primer libro de Samuel 9:17. Entonces, digamos que si se relacionan ambos textos, cuando Pilato lo saca y dice, aquí está el hombre, sin pensar que está afirmando. Está designando que este es el rey escogido por Dios para salvar al pueblo de Israel. Esa sería como la idea de esa fórmula que aparece allí con Pilato. Bien, es interesante, porque de hecho el sumo sacerdote también aquí, sin pensar, dijo, que muera un hombre y no todo el pueblo, que muera un hombre por todo el pueblo. Y él no estaba midiendo lo que estaba diciendo, ¿no? Pero sin pensar estaba diciendo que evidentemente Jesús iba a morir por toda la humanidad. Y finalmente, Jesús es la fuente de vida, la cruz es símbolo de vida, el lugar de la exaltación de Jesús. Y esta imagen que escogí aquí, porque ahí está la mujer, la madre de Jesús y el discípulo amado al pie de la cruz. Y esas palabras de Jesús, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Hay diferentes interpretaciones también, pero una interpretación muy plausible es como ahora en Cristo se pueden dar nuevas relaciones de hermandad. ¿Se acuerdan que en los evangelios sinópticos también cuando Jesús había venido estableciendo el reino con todo lo que decía, con todo lo que hacía, y luego estaba ahí cuando su madre y sus hermanos lo buscan y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad del Padre. Hay una nueva familia. Pero acá hay unas nuevas relaciones de hermandad, ¿no? Ahora tiene que haber unas relaciones distintas y unas nuevas relaciones de hermandad entre los hijos de Dios, ¿no? Y el capítulo 20, pues es muy bello, es el capítulo de la tumba vacía. Estos primeros versículos del 1 al 10 tienen las tres diferentes maneras de ver. La tumba está vacía. Aquí no tenemos como por ejemplo en los evangelios sinópticos que aparece el Cristo resucitado. Claro, en el versículo 11 aparece a María Magdalena, pero en los primeros versículos no. Está Pedro y el discípulo amado, María Magdalena va,
al sepulcro y ve con blepo, o sea, con una visión física, ve, la piedra está corrida, saca una conclusión. ¿Cuál conclusión? Se llevaron el cuerpo. Se va corriendo, va a Pedro y al discípulo al cual Jesús amaba y les dice, se llevaron el cuerpo del maestro y no sabemos dónde lo pusieron. Ellos salen corriendo y se van. Llega primero el discípulo amado y mira, ¿cómo mira? Mira con blepo. Es decir, mira en un primer momento su visión es física, ¿no? Mira lo que está delante ya y se agacha, mira y se retira, llega Pedro y entra y Pedro ya no mira con blepo, sino que hay otro verbo para ver que es theaomai. O sea, ese theaomai indica que Pedro entra y se queda como pensando qué fue lo que pasó acá, o sea, como indagando la posición de los ornamentos mortuorios. Y por eso me gusta este dibujo, porque este dibujo que escogí, que uno encuentra muchos por internet, pero este sí refleja lo que quiere decir ahí el Evangelio de Juan, porque dice que vio en los ornamentos mortuorios conservaban el cuerpo de Jesús y el sudario estaba en un lugar aparte enrollado. O sea, cuando uno mira esto desde el griego, estaría diciendo que así como está en esta foto, así estaría lo que Pedro vio. Y cuando Pedro vio con Theaomai, profundizó un poco más la visión y dijo, ¿qué pasó acá? Después de él entra el discípulo al cual Jesús amaba y mira lo mismo que miró Pedro y ya dice el relato, y entonces el discípulo vio y creyó. ¿Con qué verbo vio? Con jorao. O sea, logró penetrar, si se quiere que no suene a gnosticismo, pero logró penetrar lo que los símbolos, sin palabras, todos los ornamentos mortuorios en la tumba estaban revelando. ¿Y qué estaban revelando? Hay una revelación a través de esos símbolos. ¿Cuál? Que el cuerpo de Jesús no había sido robado, sino que él había resucitado. Y el relato termina en el versículo 10 diciendo, porque hasta entonces no habían comprendido que era necesario que se levantara entre los muertos. Y el seguimiento del discípulo al cual Jesús amaba se cualifica ya no del Jesús histórico que había venido siguiendo, sino del Cristo, que es el mismo, porque no podemos separar el Jesús histórico del Cristo de la fe, ¿no? Es el mismo, y no se puede entender al Cristo de la fe sin el Jesús histórico, eso es imposible, ¿no? Pero se cualifica su seguimiento. Su seguimiento ahora será del Cristo resucitado. El capítulo 20 es precioso. Luego en el capítulo 20, pues, perdón, se, se manifiesta, se manifiesta a, a los discípulos y luego en el capítulo 21, epílogo, que ya hemos mencionado de qué trata el epílogo, ¿no? Pedro y el discípulo amado. Dos maneras distintas de seguir a Jesús, pero que las dos no se contraponen la una a la otra. Uno es designado pastor y el otro es designado testigo. Dos roles distintos, pero debe haber unión y comunión. El capítulo 21 evoca mucho estos discursos de Dios del 13 al 17, invitando a la reconciliación, invitando al amor, invitando a la unidad. Bueno, y este a grandes rasgos es el Evangelio de Juan. Entonces, habría mucho más que decir, pero al menos estas son como algunas claves hermenéuticas para entenderlo. Entonces, ahora vamos a mirar las cartas. Las cartas. En las cartas, bueno, ¿qué encontramos en las cartas? En las cartas encontramos luchas internas. En el Evangelio de Juan hay luchas con los de fuera, ¿cierto? Las autoridades religiosas que están fuera y que las comunidades juánicas viven esa persecución, dijéramos, de los de fuera. El mundo los odia porque no son del mundo, en fin. Pero acá encontramos en las cartas, encontramos, sobre todo en la primera y en la segunda, bueno, en la tercera también, encontramos más una lucha interna en las comunidades joánicas, ¿no? Eso es lo que encontramos acá. Entonces, la voy a agrandar un momentico para que quede. Entonces, así como de manera general, ¿de qué trata la primera carta? En la primera carta, el autor no se identifica. La carta, de hecho, parece que no, pues realmente no tiene forma de carta, realmente no tiene forma de carta, porque no tiene un destinatario, no tiene un remitente tampoco, ¿no? Sino que empieza con un prólogo, así como el Evangelio de Juan, la primera carta empieza con un prólogo.
Y en el prólogo dice, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para mostrar a sus siervos, estoy en Apocalipsis, perdón, estoy en Apocalipsis, bueno, la primera carta de Juan. Entonces, empieza con un prólogo, así como el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Aquí está. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio. Él es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así, lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros, comunión con nosotros. Está hablando a las comunidades juánicas. Entonces, el autor aquí no se identifica, más bien de carta, es más un tratado teológico, podríamos llamarlo. Alerta contra los errores cristológicos. Aquí hay un error cristológico y también un error ético, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda carta? En la segunda carta, el autor sí dice es un presbítero. Eh, el presbítero es un anciano, no sabemos quién es, la tradición habla de Juan, probablemente un Juan anciano, como decíamos respecto al Evangelio de Juan, es posible que haya sido probablemente en Éfeso. Estas comunidades juánicas estarían ubicadas en Éfeso. Las de la primera carta, posiblemente en Éfeso como ciudad cosmopolita, digamos, mientras que las de la segunda carta serían comunidades juánicas, pero más rurales, o sea, no de ciudad, sino más rurales, hacia las afueras, es posible. Entonces, aquí el autor que se identifica como el presbítero, él señala las directrices acerca de errores cristológicos. El tema que se va a trabajar en la segunda carta es el mismo de la primera. ¿Por qué? Porque en la primera carta, pues hablaría, como les digo, para una comunidad juánica o comunidades juánicas en Éfeso, en la ciudad central, posiblemente, aunque queda en interrogación. Mientras que el tema que lo vuelve a abordar en la segunda carta sería para comunidades rurales, ¿no? Para comunidades rurales, digamos, más comunidades del campo, más bien, comunidades en la periferia, ¿no? Y por eso repite, porque ya se está dando, pongámoslo en términos actuales, ya se está dando en la central, se está dando unos errores cristológicos. Y es muy peligroso que esos errores cristológicos vayan a llegar también a las comunidades del campo, ¿sí? Entonces, por eso se repite aquí el tema. Luego, en la tercera carta, sí tenemos que el autor también es un presbítero, el destinatario es Gallo, y aquí se alaba a Gallo por su hospitalidad. Pero también aparece otro personaje allí que es Diótrefes, que es probablemente Gallo es un líder de una de las comunidades que están hacia las afueras de una ciudad. Y probablemente Diótrefes es otro líder de otra de esas comunidades pequeñas, eran comunidades pequeñas. Entonces se alaba a Gallo por la hospitalidad, pero Diótrefes, otro jefe de otra comunidad, rehúsa acoger a los misioneros que han sido enviados por el presbítero para la misión, ¿no? Y que han sido encargados. Entonces, bueno, ese es, digamos que a grandes rasgos los tres contenidos, pero sigamos, vamos a mirar. ¿Es el presbítero el mismo autor de las tres cartas? ¿Cuál es el orden cronológico de las cartas? Aunque aquí dice primera, segunda y tercera de Juan, pero ¿cuál se escribió primero? ¿No? Esa sería como la pregunta. Ahora, la otra pregunta es, probablemente mm, se escribió primero la primera, valga la redundancia, porque hay un error cristológico fuerte en la primera carta. En la segunda carta va a llegar ese error a las comunidades del campo. Y en la tercera carta, esa sí no sabemos si fue primero o después, porque ahí no se trata ese error cristológico, sino se trata un problema también de división interna, de división interna en dos comunidades, por Diótrefes, ¿no? Ahora, entremos a cuál fue la razón de la división. ¿Cuál fue? Las mismas posturas doctrinales entre la primera y la segunda carta son las mismas. Eso por un lado. Por otro lado, entre la segunda y la tercera, eso entre la primera y la segunda. Ahora, entre la segunda y la tercera también hay una relación y es la aceptación de los misioneros itinerantes. Entonces, en ese orden de ideas, sí vemos que entre las tres hay relación. Por lo tanto, el autor sería el mismo autor de las tres cartas, ¿no? Como decíamos con el Evangelio, un autor, una escuela joánica,
una escuela de escribas que recibieron toda la tradición de Juan, el hijo de Zebedeo, y luego del discípulo amado, si no es el mismo, según las hipótesis, o si es el mismo, que se recibió y en estas hipótesis de redacción, probablemente una escuela que recibió toda esa tradición, pues bueno, ahí lo dejamos en interrogante. El presbítero. ¿Quiénes eran los presbíteros? Los presbíteros eran los responsables de la administración y cuidado de la iglesia, ¿no? Podríamos entenderlo, que también se podría pensar de manera como un colectivo de una delegación de maestros que siguieron a los testigos oculares, como de una escuela. O sea, este término presbítero se utilizaba como en estas dos líneas. Entonces podría ser, el presbítero podría ser o un responsable de la administración y el cuidado de la iglesia, que era conocido porque está escribiendo y se nota la autoridad que tiene, pero también podríamos entenderlo como una delegación de maestros que siguieron a los testigos oculares, como una escuela. También se entiende el término así, porque en la literatura griega eh, hay un colectivo, o sea, el término presbítero se utiliza como colectivo de maestros en la literatura griega. Entonces, quizás el presbítero, o sea, un personaje, un anciano conocido, pero también puede ser una delegación de maestros. Pues ahí está como el asunto, ¿no? Bueno, la fecha de composición sería finales del 110 según algunos, o sea, las cartas serían después del Evangelio de Juan, porque el problema cristológico radica en una lectura equivocada del Evangelio de Juan y de todo lo que hemos visto en el Evangelio de Juan. Por eso empezamos con él, para poder entender el error cristológico acá. Entonces, miren, las iglesias juánicas, aquí en este mapita estoy mostrando que las de la primera carta de Juan serían estas que están aquí en Éfeso. No sabemos si una o varias, porque las comunidades juánicas eran pequeñas, pero probablemente eran varias. Entonces, las de Éfeso, o sea, las de la primera carta de Juan estarían aquí. Las de la segunda carta de Juan estarían aquí alrededor, ¿no? Entonces, diferentes poblaciones y ciudades. En Éfeso es un centro metropolitano, quizás sea Éfeso, y también habían otras rurales, como decimos, ¿no? ¿Cuál es el cisma intrajuánico? Y entremos a lo cristológico. Eh, que aquí ya está preguntando Alexander y vamos a dar justamente esta respuesta. ¿Cuál es el horror cristológico? Por el mismo texto, no podemos pensar que hubiese el gnosticismo que ya estuviese acá, porque esto suena muy a gnosticismo, pero recordemos que el gnosticismo se desarrolla del siglo segundo para adelante, pero sí es muy probable que ya hubiese un proto-gnosticismo, porque hay un grupo ahí en la primera carta de Juan que se conocen como los secesionistas, porque estaban en la comunidad, pero probablemente hicieron una interpretación distinta del Evangelio de Juan. O sea, el Evangelio de Juan ya había llegado a estas comunidades, ya se conocía, porque eran comunidades juánicas, entonces ya el Evangelio se tenía. Pero se había leído el Evangelio de Juan como lo leyeron los gnósticos más adelante, ¿no? Y es que dice el 19, aquí de la primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuál es el error cristológico? Mire, el error cristológico es este. Pero para empezar, ¿quiénes eran ellos? Es a partir de lo que la misma carta dice, ¿no? Las áreas conflictivas, por un lado cristológica, por otro lado ética. Vayamos con lo cristológico, que es lo que Alexander estaba preguntando. Y la misma carta dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tiene que tener también al Padre. Entonces, probablemente estos secesionistas estaban pensando que, como el Evangelio de Juan dice, que el que ha recibido la vida, al que cree en el Hijo tiene la vida eterna, probablemente estos secesionistas interpretaron que ya la vida eterna se había manifestado, el que cree ya tiene la vida eterna, o sea, que si ya tiene la vida eterna, o sea, la trayectoria humana de Jesús solamente sería una plataforma, dirían los secesionistas, por eso esto ya es un protonosticismo, que luego ya más adelante los gnósticos lo toman, y es que
que con solo él, la luz, lo que dice el prólogo de Juan, ¿no? Entrar y creer y tener ya la vida eterna, o sea, o sea, los signos de Jesús, lo que Jesús hizo, ya dijéramos, no tienen valor salvífico, o sea, ya no tienen importancia, digamos, porque ya solo con la entrada del verbo y creer en él ya se tiene la vida eterna suficiente. Así que lo que Jesús dijo e hizo en su trayectoria humana, pues para los secesionistas no tendría importancia. Y mucho menos tendría importancia la muerte en cruz, mucho menos. O sea, la cruz para ellos no, esos son digamos que son las conclusiones erróneas. Jesús vino, sí, se introduce la preexistencia, pero con afirmaciones que subrayan la trayectoria del verbo. O sea, el énfasis está en que nosotros vimos, creemos, ya tenemos la vida eterna, ya no importa ni lo que Jesús haya hecho, ni tampoco su muerte en cruz, porque ya nosotros, los secesionistas, hubieran podido leer eso. Ahora, se quedaron con ese Jesús, ¿cómo lo decimos? No porque el Evangelio de Juan quiera decir eso, sino porque hicieron una lectura equivocada del Evangelio de Juan. O sea, porque el Jesús juánico es un Jesús que ya sabe todo, es un Jesús que no necesita comer, porque cuando hace la multiplicación, él le dice a los discípulos, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Y el narrador dice, esto lo dijo solo para probarlos porque él ya sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero también frente a la tumba de Lázaro dice, Señor, tú sabes que tú me escuchas, pero yo lo hago es simplemente para que ellos vean que tú me escuchas, ¿sí? En Juan, Jesús jamás diría lo que dijimos, que pase de mí esta copa, o sea, no, o sea, como que el Jesús juánico, no porque el Evangelio de Juan lo quiera decir, porque ya lo explicamos, pero es la lectura que posiblemente hicieron los secesionistas. Entonces, entonces, ¿cómo vieron? El Jesús juánico como un Jesús casi que ni toca la tierra, un Jesús casi que solamente es ese Jesús más espiritual, si se quiere, que está, y ellos pues al creer en él ya tienen la vida eterna, por lo tanto ya están por encima del bien y del mal, ya no necesitamos cumplir la ley porque pues ya tenemos la vida eterna, ¿no? Entonces al no cumplir la ley, probablemente su actitud frente al resto de la comunidad que no ha entendido lo que ellos, entre comillas, han entendido, entonces ya no hay amor, no hay fraternidad entre ellos y hay un cisma interno en la primera carta, ¿no? Y miren que, ¿cómo lo sabemos? Pues por lo mismo que dice la primera carta de Juan, el presbítero, está diciendo, está poniendo énfasis, como que él les dice, bueno, ok, estoy de acuerdo con ustedes hasta cierto punto. El logo se manifestó y se manifestó, ¿cierto? Se encarnó, hasta ahí estamos como igual, y hemos creído en él y hemos recibido la vida eterna. Pero esa vida eterna, porque esa es la refutación del autor, esa vida eterna que él nos trae no se puede aislar de sus signos, porque sus signos muestran el actuar de Dios, como lo explicamos en el Evangelio de Juan, muestra el actuar de Dios en la historia y la cruz, ya explicamos todo lo que es la cruz. O sea, no se puede hacer una excisión entre el Jesús preexistente y el logos que entra y su trayectoria humana, o sea, que realmente se hizo hombre. Eso no se puede separar. Y mucho menos se puede no afirmar que la muerte en cruz fue importante para la salvación y todo lo que él hizo, ¿no? Todo lo que él hizo. Entonces, evidentemente, ese es el problema cristológico, Alexander, ¿sí? Mire, todo aquel, porque el autor lo dice acá, entonces ellos son mentirosos. ¿Cómo van a negar que que Jesús es el Cristo? No pueden negarlo, no pueden negar que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido. Pero dice, todo aquel que niega al Hijo, pues no tiene al Padre, o sea, no tiene al Padre. Y ahí ese es el error cristológico. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. O sea, es ahí, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el Hijo de Dios en naturaleza, ¿no? En naturaleza. Entonces, ahí está como la cuestión, dice, insiste, ¿qué hace el autor? Hace una insistencia en que Jesús es el Cristo. Y dice, quien lo niegue es un anticristo, ¿no? O sea, amados, y eso sigue siendo la refutación del autor.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, es decir, las enseñanzas, ¿no? O sea, disciernan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, miren, ha venido en carne, o sea que su trayectoria humana también es importante para la salvación, no solamente creer que ya por creer tenemos la vida eterna, sino que también todo su actuar es salvífico. Por eso, todo que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. O sea, ya estaba ahí, ¿no? Dice, entonces, para los secesionistas era solo como que su forma humana era solo una plataforma para la trayectoria del verbo divino y no constituyó un componente en la redención, ¿sí? O sea, solo su carne fue una plataforma, pero no constituye ni lo que hizo ni la muerte en cruz un componente para la redención. Ese es el error cristológico, que eso luego fue y dio pie para los errores cristológicos en el gnosticismo y las discusiones que ocurrieron en torno al siglo segundo, siglo tercero, en torno a lo cristológico, ¿no? A las discusiones cristológicas, si era Dios, si era hombre, cómo entender su naturaleza, que eso fue posterior, ¿no? Entonces, el autor dice, el Logos divino se hizo carne. Vimos su gloria, vivió y murió por nuestros pecados. O sea, el Logos divino, todo, en su encarnación, en su ministerio terreno y en su muerte en cruz. Todo es hijo de Dios y él murió por nuestros pecados. Esa es la refutación del autor. Entonces, su vida terrena y su muerte están intrínsecamente unidas a su divinidad. Eso es lo que el autor aquí va a refutar, ¿sí? Ahora, eso tiene implicaciones éticas, pero voy a leer algo que alguien puso acá. Ah, bueno, Alexander dijo gracias. Listo, Alexander. Eso tiene implicaciones éticas por lo que decíamos, porque los asociacionistas piensan que son perfectos y que están sin pecado, ¿no? Por eso el autor también les va a refutar y va a decir, pero es que, claro, como ellos dicen, ya tenemos la vida eterna, ya no tenemos pecado. Y el autor les va a decir, cualquiera que diga que no tiene pecado es mentiroso. O sea, ¿pecado en qué sentido? Si me permiten parafrasear, sería, porque el creyente ya no es esclavo del pecado, eso lo diría Pablo, pero digamos que parafraseando lo que quiere decir Primera de Juan. O sea, el creyente ya no es esclavo del pecado, pero está en la tierra, está en naturaleza caída. Por eso allá dice, cualquiera que peca, o sea, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y si en algún momento, de algún momento, el creyente llega a pecar, tiene un abogado para con Dios y es Jesucristo. Entonces, miren, un error cristológico lleva a errores éticos, porque entonces ellos se sienten ya perfectos, se sienten que están sin pecado. Y miren lo que dice en el 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Ahora, ¿por qué habla aquí de la comunión? Porque, bueno, miren lo que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, porque los secesionistas estaban pensando, no, nosotros ya estamos absolutamente puros, o sea, ya no, mejor dicho, ya no, casi que ni pisamos la tierra, o sea, ya no estamos por encima del bien y del mal, por eso no necesitamos cumplir la ley, o sea, no, ya no, porque ya tenemos todo aquí, pero el autor les está diciendo, no, o sea, sí nos ha salvado y Cristo nos salva, ¿cierto? Y ya no somos esclavos del pecado, pero podemos en algún momento caer. La diferencia es que si caemos, ya no hacemos del pecado nuestro modo de vida, porque nos levantamos y tendemos a Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo el autor, ¿no? Ahora, ese sentirse sin pecado, ahora, nosotros sí cumplimos la ley, los creyentes, les dice, el autor les está diciendo, y entonces sí tenemos que seguir cumpliendo la ley. Mayormente, ¿cuál? La ley moral, ¿cierto? Porque la ley ritual fue abolida. Pero la ley moral, diría Pablo de otra forma, diría, está escrita en el corazón. Aquí no lo dice así, pero dice, pero esa es la idea, ¿no? O sea, dice, la ley está en nuestros corazones. Y mayormente la ley del amor.
Por eso debemos amarnos. Porque claro, los secesionistas es muy posible, ya te doy la palabra, Freddy, los secesionistas es muy posible que hubieran dicho, pues ustedes no creen así, o sea, como que ustedes allá y nosotros acá. O sea, ¿dónde está la fraternidad? Se rompió la comunión juánica. Por eso el autor empieza hablando de la comunión. Nosotros lo que hemos visto se los damos a ustedes para que haya comunión y aquí hay una ruptura hasta de relaciones fraternas. Y finalmente por eso el autor es duro también. Y dice, ellos estaban acá, pero no eran de los nuestros. Y finalmente los secesionistas abandonaron las comunidades. Entonces, miren, los secesionistas no ponen mucho énfasis en el cumplimiento de los mandamientos. Miren lo que dice 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, ese es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Y luego dice, el nuevo mandamiento, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que es verdadero en él, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, miren, ese está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ya en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿no? Los secesionistas son débiles en el amor fraterno, porque mire lo que dice el capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creamos que el nombre de su Hijo Jesucristo, que queramos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? Entonces, miren, los secesionistas, si hay un error cristológico, hay un error en la ética y hay un error en la relación fraterna de los hermanos. Ese es el problema en la primera carta de Juan y en la segunda carta de Juan también. Como digo, en la primera ya se estaba viviendo eso, probablemente en Éfeso, y en las otras comunidades rurales este error iba a llegar o estaba llegando. Por eso escribe la segunda carta para prevenirlos porque el tema es el mismo. Cuidado, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne y que es hijo de Dios, cuidado, tengan cuidado. Y también les habla del mandamiento del amor. Mientras que en el capítulo 3 como ya dijimos, que ya lo mencionamos, en el capítulo 3 el tema es la cuestión de Diótrefes, que no recibe a los misioneros itinerantes. Gallo, pues sabemos de Gallo por la carta, que era un líder de una iglesia, es anciano, tiene autoridad, respeto. El presbítero le dice que reconoce que en él está la verdad y el amor. ¿Por qué? Porque tiene un testimonio de amor, un testimonio de hospitalidad. Ahí las iglesias, pues parece que en las que está Gallo recibían a los que mandaba el presbítero, llevaban a cabo pues su trabajo de evangelización, y ellos les daban hospitalidad para que ellos pudieran salir a misionar y ellos siempre estaban ahí como ayudándolos y apoyándolos porque eran líderes pues que eran enviados por el presbítero y eran conocidos. Mientras que en el versículo 9 que aparece Diótrefes, quizás él quería una independencia, ya no estaba, no quería estar bajo ningún liderazgo, ni nadie que probablemente había una ambición de posición superior y de poder, y entonces él tiene una actitud anticristiana, porque entonces él no permanece en el amor y en la fidelidad, ¿no? Y eso es lo que el autor, ese es el problema que se da en la tercera carta de Juan. Muy bien, entonces hay una mano levantada. Freddy, adelante. Mi hermano, muy buenas tardes. Bueno,
Ay, mi pierde el hermano audio, no se Freddy. escucha. Si no le escucho nada, mi hermano Freddy. Está, pues, lo que pasa es que sí le escucho, pero es que no se entiende, porque está como distorsionada la voz. Entonces no se entiende, no sé. Sí, no, mi hermano Freddy, no le entiendo. Se le Sí, escucha alguito, pero claro, no se le entiende. claro, mejor que lo escriba por el chat y y Sí, mejor. Sí, sí. sí, muy bien. Hermanito Freddy, escriba por el chat, como dice Alexander acá, el hermano Alexander. Bueno, aquí en el chat dice Jaime, gracias, profe, el Señor le continúa. Amén, amén. No sé si hasta aquí habría alguna pregunta. Gracias por compartir. Sí, claro que sí, con muchísimo cariño. Einer levantó la mano. Adelante, voy a dejar de compartir para ver.